Propósito de las declaraciones del doctor Leonel Fernández, tenemos a Inocencio García Javier. Él fue exsecretario de primera clase de la Embajada Dominicana en Haití, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Inocencio, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a todos allá. Bien, Inocencio, con relación a lo que ha dicho el expresidente Fernández, al tema de las embarazadas o parturientas, ¿cuál es tu exposición? Bueno, buenos días a ustedes y gracias por darle esta oportunidad a la Fuerza del Pueblo. Bueno, yo estuve presente en el conjunto en el acto de ayer, y donde el presidente abordó de manera amplia el conjunto de situaciones que se dan en torno a la crisis haitiana, ¿no? A la crisis en Haití. Y bueno, dentro de ese conjunto, lógicamente que la parte más, yo diría, de mayor noticia es el tema de las embarazadas. Pero yo quiero, Julio, que ustedes me permitan, antes de entrar en ese aspecto, porque yo creo que hay otro aspecto también muy importante de sus declaraciones, porque está relacionada con todas estas medidas que ha adoptado el gobierno, lo que también a los cuales se refirió el presidente Leonel Fernández ayer con respecto a este tema. Por ejemplo, tenemos el tema en general migratorio, ¿no? A nivel internacional, que es un fenómeno mundial, un fenómeno global. Y él mencionó dos casos. Mencionó el caso de Bielorrusia, que estaba permitiendo pasar a ciudadanos iraquíes y particularmente del Medio Oriente para que pasaran a Polonia. Bueno, pues, ¿qué hizo Polonia? Con militares selló su frontera, ¿no? Para no dejar pasar a esa cantidad de migrantes que estaba dejando pasar Bielorrusia. Bueno, pues, ¿a qué se refirió el presidente Fernández? La Unión Europea, yo también leí esa información, inmediatamente dispuso apoyo político a Polonia, efectivamente, para que esos migrantes no pasaran, ¿no?, a territorio de otras naciones europeas por el territorio polaco, ¿no? Y además... Javier, y también Estados Unidos apoyó a la Unión Europea. Estados Unidos aquí no apoya, pero allá sí. Exactamente, Consuelo. Entonces, es bueno que usted lo recuerda. Sí. Entonces, pero no solamente eso, sino que la Unión Europea dispuso recursos para la construcción de un muro o una valla, precisamente para ayudar a Polonia a defenderse de esas migraciones que estaban pasando por Bielorrusia. Pero otro aspecto que el presidente Fernández destacó ayer, que también dice él que bien, que le llamó la atención, es que el secretario de Estado, Antony Blinken, fue a Kenia. Yo conozco Kenia y conozco Etiopía, porque fui a esos dos países africanos en 2016 y 2015. Eres un privilegiado, ese es mi sueño, ir a Etiopía. Bueno, ahí yo conozco esas dos realidades porque fui a dos eventos internacionales de Naciones Unidas allá, tanto a Etiopía como a Kenia. Bueno, entonces resulta que el presidente Fernández se refirió a el traslado que hizo el secretario de Estado Antony Blinken a Kenia, porque resulta que hay una situación parecida de crisis, que yo también le doy seguimiento, a Haití lo está sufriendo Etiopía. Etiopía tiene alrededor de 62 etnias, ¿no? Entonces hay problemas de carácter crisis, étnica, con guerrillas, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, el secretario Blinken se fue a Kenia para manifestar su preocupación de que esa crisis etíope se pueda trasladar a los otros países africanos, ¿no? Entonces el presidente Fernández ahí mismo dijo,
bueno, que le parece bien, ¿no verdad? Claro. Pero que ese mismo rasero, esa misma vara debía aplicársele a la República Dominicana, ¿no? Así y mismo. El presidente Fernández señaló, y fue muy enfático, eso yo sé que se destacó por el titular al que me voy a referir por la pregunta de Julio, es al tema de las embarazadas, pero eso estuvo dentro del contexto, ¿no? Que la República Dominicana tiene todo el derecho soberano de decidir aplicar su ordenamiento constitucional soberano y sus leyes, ¿no? Eso está fuera de toda duda, e inclusive cuando hace la acotación respecto a la defensa que hizo la Unión Europea de las fronteras, de la frontera polaca, bueno, lo mismo, y que Polonia dispuso militares en su frontera, bueno, pues el mismo apoyo al gobierno, al presente gobierno, de que ha dispuesto una protección determinada para la frontera, no independientemente de si son 11.000 o si no son 11.000, pero por lo menos hay una disposición, ¿no? Entonces, bueno, el tema de las embarazadas, en un programa, lo voy a decir, el programa de María Cela, esta noche María Cela, me preguntaron sobre el tema de las embarazadas. Yo le dije, la respuesta que le di, que en la reunión de los partidos políticos, es decir, 4, a propósito del auspicio del presidente Abinader con respecto a buscar el concurso de los partidos políticos, ya en el comité de seguimiento de los partidos políticos, donde está la Fuerza del Pueblo, que son 4 mayoritarios y 4 minoritarios, coordinado por el ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza. Yo le dije al señor Paliza, refiriéndome al tema de las embarazadas, parturientas haitianas, que a mí me parecía que no se debían definir políticas públicas para los efectos, sino para las causas. Entonces, cuando me refería a eso, lo que estaba tratando de significar, y lo expliqué ahí en esa reunión con el señor Paliza de los partidos políticos, del comité de seguimiento, es que cuál es la solución para la República Dominicana con respecto a ese tema, que es lógicamente un efecto que a la vez se convierte en causa, pero en definitiva es un efecto. ¿Y de qué es efecto? Bueno, de que se dejan pasar por nuestra zona fronteriza. Claro. Entonces hay un autor, Jean-François Giraud, de un libro que yo tengo que se llama El G9 de las mafias internacionales, que él utiliza el concepto de cierre de percepción, que a mí me llamó mucho la atención. ¿Y ustedes saben a qué se refiere el cierre de percepción? ¿A qué? Pone el ejemplo del FBI y las mafias de la Cosa Nostra. En el sentido de que cuando se estaba desarrollando el FBI y estaban tomando cuerpo las mafias de la Cosa Nostra en Estados Unidos, el cierre de percepción significa que ambas entidades, de manera deliberada, se ignoraron, porque un enfrentamiento entre ellas dos sabía que le podía costar a la existencia a una u a otra, a la institucional, ¿no? Y a la ilegal, ¿no? ¿Verdad? O a la mafiosa, a la criminal, como ha sido la Cosa Nostra. ¿Qué es lo que quiero decir? Que es muy probable que en general el Estado Dominicano, por un tema de redes, de relaciones de fuerza, haya adoptado de manera consciente o inconsciente el concepto de cierre de percepción y haya cerrado los ojos con respecto al tema porque lo que está ocurriendo en el caso de República Dominicana es trata. Sí, y no hablo, es decir, es tráfico, sí, es tráfico, porque trata ya es con compulsión, ¿no? Es decir, es con violencia. Sí. En el caso de tráfico es de manera, de manera corrupta,
Pero lo que quiero decir que ahí hay un fenómeno que es antiguo. Inocencio, sí. Perdone. Pero esa situación se da porque hay un empleador dominicano que es el que patrocina esa situación. Claro, si no por eso. Empleador dominicano, eso no sucediera. Por ejemplo, voy a aprovechar, doña Consuelo, ahora que usted está poniendo este tema, este aspecto tan importante. Sí. Bueno, vete esa parte ahí, adelante, que iba a decir que ibas a aprovechar para hacerte una pregunta. Miren, le voy a poner un ejemplo práctico con respecto a eso que dice doña Consuelo, para que veamos que es un tema de precios de mano de obra en el mercado. Y no le voy a poner es por ilegal, no es por que pudieran ser suizos. Lo que le interesa al capitalismo es la ilegalidad para poder sobreexplotarlo. No es por haitiano, es por ilegal que los traen. No es un tema racial, es un tema económico, es un tema de acumulación. Simplemente. Por ilegales, que ellos los prefieren ilegales. Entonces por eso que hablo de un tema de precio de mano de obra en el mercado. Y le voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando ocurrió el terremoto del año 2010, el 12 de enero, nosotros desde el Ministerio de Economía participamos en la elaboración con los organismos internacionales del plan de reconstrucción y refundación nacional de Haití, que conjuntamente con el gobierno, que lo dirigía el primer ministro Jean-Marc Ferrif, que fue un gran primer ministro en el gobierno del presidente Preval. Bueno, en el aeropuerto Joaquín Balaguer, que le dicen el Higüero, yo me encontraba con jóvenes bien fornidos y me llamaba la atención. Y yo le decía, venga acá, me acerqué a ellos, a ese grupo, y le dije, ¿para dónde ustedes van? Vamos para las islas. Y yo, ¿para qué islas? A San Martín y a varias de esas islas. Y yo, ¿pero a qué ustedes van a hacer a esas islas? A trabajar construcción. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Y por qué se van allá? Bueno, porque ya nos pagan en dólares. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Que para dar respuesta a lo de doña Consuelo, es efectivamente que hay un problema de precio de mano de obra en el mercado. Claro. Sí. Esa mano de obra que ya no es barata, antes era barata, ya no es barata, desplazó a la tradicional dominicana. Nuestros maestros constructores se fueron todos hacia afuera o fueron desplazados. Y entonces, porque hay un tema de precio de mano de obra en el mercado laboral, ¿no? Entonces si se hace la narrativa, como se dice ahora, el dominicano no quiere trabajar. Inocencio. Entonces se atribuye que el dominicano no quiere trabajar. Inocencio, la causa es esa. Una pregunta por tu conocimiento de la situación haitiana, las vivencias que ha tenido. Sí. Exactamente, ¿por qué vienen estas embarazadas? ¿Vienen porque no tienen hospitales en Haití? ¿Vienen porque los hospitales que hay en Haití le cobran el embarazo, a diferencia de los hospitales dominicanos que no cobran el embarazo? ¿Vienen porque hay más ginecólogos haitianos en Montreal que en Puerto Príncipe? Todo eso que tú acabas de decir, Julio. Y voy a destacar una. Allá en su país le cobran. Okay. ¿Por qué? Porque lo han dicho mujeres parturientas acá en República Dominicana. Primero, un déficit lógicamente de facultativos médicos, de enfermeras, que se fueron durante la dictadura de Duvalier. Tú encuentras enfermeras haitianas en Brasil y en muchísimos países de Sudamérica, ¿no? Y también inclusive en África encuentra médicos y fundamentalmente enfermeras haitianas, inclusive de muy alto nivel, para que como se formaban, igual que aquí en la área de Trujillo, que tenían muy alto nivel en aquella época, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué acaba de informar el enviado especial Daniel Suplice, el embajador Daniel Suplice, que estuvo acá como embajador en República Dominicana, en el informe que le rinde de su misión al primer ministro Henry? Bueno, una de las cosas que él señala, porque él es un hombre serio,
por eso lo destituyó el presidente Martelly, porque osó decir que efectivamente el gobierno haitiano tenía responsabilidad en documentar a sus nacionales. Y por eso lo destituyó el presidente Martelly. Bueno, pues él acaba de decir en ese informe que yo acabo de leer, lo leí ayer, señala el señor Daniel Suplicy, que le dice a su gobierno que tiene que construir hospitales en la frontera del lado haitiano, ¿no? Y yo creo que inclusive en esa tarea, porque déjenme decirle, cuando vino la Universidad de Valencia a ofrecerle en el gobierno del presidente Fernández para construir hospital del lado dominicano, se le dijo que no. Y se le dijo que de aquel lado. Bueno, pues hubo un acuerdo tripartito en la Universidad de Valencia, el gobierno del presidente Fernández, el gobierno haitiano, pero finalmente el gobierno haitiano no cumplió con disponer del terreno donde se debía construir esos hospitales. Entonces yo, para aprovechar, Julio, rápidamente, y para aprovechar rápidamente, la idea siguiente, que yo se la planteaba a los organismos internacionales cuando me iban a visitar, estando en mi condición de embajador de asuntos haitianos de la Cancillería, bueno, que se construyesen hospitales fronterizos en el lado haitiano y que se llegara a un acuerdo tripartito o cuatripartito, como quiera que fuese, donde los estudiantes haitianos de medicina aquí en la República Dominicana, se podría hacer un acuerdo entre Estado y Estado con las universidades dominicanas, pudiesen hacer su pasantía en esos hospitales fronterizos del lado haitiano, es decir, hospitales de su país, y así nos evitaríamos, primero, un problema de derechos humanos que no se produce en la República Dominicana, sino que su punto de origen, lamentablemente, está en Haití. Bueno, pues a Inocencio, gracias. Ponemos un punto ahí muy interesante, Inocencio García Javier. Gracias, Inocencio. Gracias a ustedes. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC